Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy repetimos con Débora Salkowicz, siempre desde la mirada de las constelaciones familiares, vamos a hablar de lealtades invisibles. Buenas, hola Caro, hola a todos los que se van sumando. La voy a agregar a Débora para sacarle jugo a este encuentro. Ahí va. ¿Se me escucha bien? ¿Se me pueden avisar si se ve bien? ¿Se escucha bien? A ver. Hola, Hola, qué bienvenida. lindo. Sí, qué re contenta. Ya te Me encanta, me extrañaba. encanta. Ay, Está muy bueno, ay, la verdad sí. que está muy bueno. Sí, Bueno, realmente es un disfrute y una fluidez hermosa. Así que un placer que podamos seguir encontrándonos y compartiendo lo que nos apasiona, lo que nos ha servido, lo que nos resuena. Así que bueno, gracias por insistirme no, también, gracias a ¿no? vos. De que sigamos, porque yo feliz. Sí, Ay, sí. sí, sí, la verdad que me parece que el último vivo que hicimos tuvo mucha repercusión. Hay gente que se dedicó a escucharlo y a desmenuzarlo, y te escuché cuando dijiste tal cosa y cuando ella te preguntó tal otra, y me parece que es bueno, me parece que es bueno en estos tiempos que también estamos en esta salida de los tiempos, como yo lo llamo áspero que vivimos, encontrarnos y compartir, y en nuestro caso, bueno, estamos lejos, así que los vivos nos vienen muy bien, Ay, sí, sí, para compartirnos y abrazarnos de esta manera. Eh, totalmente. Creo que sí, me han llegado muchos mensajes este último tiempo de lo nutritivo de estos encuentros, así que bueno, yo feliz de compartirlo y bueno, yo siempre digo que cuando era chica quería tener mi programa en la tele y entrevistar gente y bueno, y fluyó así de Lo esta estás manera. haciendo, lo estás haciendo. Así, así y además eligiendo a quién, con quién y de qué temas y toda gente hermosa y nutritiva como vos. Hoy estás más diosa que nunca, me parece. Estás Ay, espléndida. gracias, Sí. gracias. Anoche me puse como a escribir un poquito qué quería decir, porque es un tema que yo creo que daría para muchísimos vivos. Sí, Eh, y creo que además son tiempos de buscar maneras de estar mejor de manera más fácil y no más rápido por poca profundización, sino, digamos, esto de vayamos a lo que hace que podamos transformarnos, vayamos a lo que hace que tomemos conciencia, vayamos a lo que nos hace vibrar alto. Me parece que son tiempos de eso. Para mí la experiencia de haber empezado con los talleres presenciales es la confirmación de cómo el grupo es exponencial, de cómo la sumatoria de todos hace a mi propio beneficio, a mi propia sanación, a mi propia comprensión, y cómo cuando el otro se sana, yo me sano, cuando el otro comprende, hay otra comprensión que yo tengo, o una más o una distinta, pero acompañar al otro en el proceso, en el sentido amoroso de la palabra acompañar, es un regalo para quien acompaña también. Así totalmente. que es Y viste que en los procesos terapéuticos, digamos, los acompañamientos, para los terapeutas es fácil ver la sombra del paciente y el paciente o cliente consultante nos refleja nuestra sombra. Entonces, es un nuevo modo de ser y estar que se hace como una tercera persona, que sería este campo en donde nos vamos sanando y despejando, y es maravilloso. Y en las rondas es en comunidad. y además esto es como para mí uno de los principios básicos de las constelaciones. Digamos, esto que hace que nosotras dos nos relacionemos, o yo me relacione con mi mamá, o con mi vecina, que van a ser otro tipo de relaciones. Digamos, cuando uno dice me vinculo, hay una tercera posición, que es eso que es no vos, no yo. Es eso que hay y que va y que viene y que se retroalimenta, que tiene órdenes, como decimos siempre, pero que es
algo distinto que la sumatoria de vos y yo. Totalmente, así es. Hermoso. Debo, bueno, hoy elegimos que lo veníamos como postergando porque es un temón y yo tenía una ansiedad porque me encanta este tema. Elegimos las lealtades invisibles, así que de lleno te pregunto para que nos Dale, expliques un poquito qué bien, son las lealtades invisibles o lealtades ciegas, qué son. dale. Vamos. Las lealtades familiares, las fidelidades familiares son hilos invisibles que hacen que yo esté conectado a otros de manera inconsciente y que tienen efecto en mi vida, en mi conducta y en mis elecciones. Son lazos, como yo digo siempre, de amor y de lealtad, eso que hace que nos vinculemos. Entonces, ¿qué va a ser una lealtad? Va a ser un patrón que se va a ir repitiendo a través del transgeneracional, llamamos transgeneracional a mi familia de origen hacia atrás, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis ancestros, para hacerlo sencillo. Y este, este transgeneracional tiene una regla básica y es que lo que no quedó resuelto en una generación va a pasar a la generación siguiente y va a haber alguien que va a tomar la posta y se va a ocupar de intentar solucionar, reparar, completar lo que quedó incompleto. Y en realidad, digo, va a intentar porque no lo va a lograr. Y ahí viene lo que vos hablabas recién, el amor ciego. Esos lugares en los que yo me pongo para completar algo incompleto o para tomar la posta, en realidad son lugares que están llenos de amor, lo que pasa que es un amor ciego. Y esto para mí es como una de las cosas, de las palabras claves de las constelaciones. El amor ciego es un amor que no ve, es un amor que intenta, yo me pongo en el lugar de otro, me dispongo por identificación, por lo que fuera, y no lo voy a lograr, porque en realidad ese no es mi destino. Entonces, acá aparece también todo lo que tiene que ver con la psicogenealogía, cuando empezamos a hablar, libro recomendadísimo, Hay mis ancestros, cuando Anna-Angeline Schulzenberger, como se pronuncia, habla tanto de ciertas fechas que se repiten en los clanes, ciertos nombres, la carga que tiene que yo lleve el nombre de, en mi caso, de mi bisabuela, la carga que tiene que yo le ponga a un hijo el nombre. A veces hay Juan primero, Juan segundo, Juan tercero, digamos, yo tenía un amigo que era digamos, ¿qué pasa cuando uno repite una profesión por lealtad y no por elección? ¿Qué le pasa a esa persona que quería ser, por ejemplo, una familia de universitarios de oficina, abogado, escribano, y él quería ser músico? Y finalmente nunca logra, digamos, tener éxito. Porque hay algo en lo que está en lealtad con que hay que ser universitario y seguir la tradición familiar. Dale. No, no, acá presente, yo estudié 4 años de abogacía por padre escribano, abuelo escribano, imagínate, y yo quería ser actriz, bailarina, locutora, todo eso, y bueno, hoy lo hago, pero estudié 4 años, ¿no? Y fue como para mí, yo decía, sí, por fin de lucro, y después hago lo que quiero, y no soporté el proceso de la facultad, para mí fue una tortura y pude verlo y Claro. pude elegir, lo que no significa que no haya momentos en los que me plantee, realmente estoy haciendo bien, como que hay algo que no sé si es que siempre fluye, ¿no? Por esta lealtad, ¿no? Mira, yo lo que creo es que siempre la gente dice, ¿y cómo se hace? Primero uno tiene que ser consciente, eso que me determina inconscientemente. No es saber dónde estoy. Yo siempre digo, si yo vivo en Buenos Aires, en una zona, si yo quiero ir al obelisco, primero tengo que saber dónde estoy, porque tengo que saber hacia dónde tengo que ir, es darme cuenta dónde estoy, darme cuenta que estoy enganchada con un patrón que se viene repitiendo porque en mi familia todas las mujeres X y X.
o en realidad lo que fuera. No importa qué historia. Y hay veces que hay repeticiones que son totalmente inconscientes. Digamos, tener cierta enfermedad que se va repitiendo y se repite. En mi familia, todas las mujeres tal cosa, en mi familia. Y estas frases dan cuenta de un universo en el que estamos enredados o enganchados. Para mí, lo importante es darse cuenta que estos hilos son invisibles y están, y que no hay una lógica de por qué siempre en el mes de julio pasa X cosa. El síndrome del aniversario que habla esta mujer, bueno, ese tipo de cosas. El primero que habla de las lealtades invisibles es un ruso, perdón, es un húngaro, no sé por qué dije ruso, será porque es un húngaro que él lo que ve es que hay como una cierta deuda que un posterior va a tratar de compensar de algo que quedó atrás pendiente. Y esto tiene que ver con lo que habla Hellinger del equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Entonces hay una deuda que alguien, por amor ciego, va a tratar de compensar. Y las deudas se transmiten a través del transgeneracional. Vienen de atrás y siguen hasta que alguien toma conciencia y comienza a desenredarse. Y las deudas pueden ser destinos difíciles, alguien que se salvó milagrosamente, o lo que fuera, digamos, pero se van transmitiendo, enfermedades que son inexplicables, ciertos patrones de conductas. Mi papá era alcohólico, me enamoro de un alcohólico. ¿Casualidad? Mi papá era un abusador y golpeador. Nada, mi vecino no para de golpear y romper paredes. Es esa vibración que yo convoco a que venga. Mi vecino es muy de afuera, pero uno repite en las personas en las que elige, eh, por ejemplo, destinos difíciles respecto a la prosperidad o a la abundancia. Y también hay como una deuda de si alguien dañó o digamos, alguien que estafó a la familia. La palabra estafa va a circular por el clan, va a seguir hasta que alguien diga basta. Y no es, ay, bueno, digo basta. Hay que trabajar, digamos, como decimos siempre, no es solo, a veces una toma de conciencia sirve. Y a veces hay que constelar o decodificar o hacer terapia o consultar o hacer un acto psicomágico o trabajar. Para mí es maravilloso trabajar con el árbol genealógico. Cuando uno se empieza a interiorizar de los nombres, de las fechas, de los números en fechas, de situaciones que se repiten, que casualmente, qué sé yo, mi padre y mi marido, están en sincronía en fecha. ¿Casualidad? No podemos decir que es casualidad. Entonces, hay un tema acá de compensación. Y el tema es que si yo intento compensar desde un lugar donde estoy identificado inconscientemente, y bueno, va a ser difícil. Bueno, Los ahí destinos trágicos. Sí, decime. sí, yo voy anotando algunas cosas que me van resonando y cuando dijiste el tema de la palabra estafa, eh, todo lo que hablamos, las palabras que elegimos, hablan de nuestro inconsciente y de lo no resuelto constantemente, ¿no? Entonces, Todo. si yo digo, por ejemplo, el kiosquero ese es un estafador, mi amiga me estafó, digamos, todo el tiempo estoy usando la palabra estafa, porque hay algo de estafa inconsciente que yo no estoy pudiendo ver. Entonces, el que viene a ser el síntoma va a mostrar eso. Lo que pasa es que no somos conscientes de las palabras que usamos, por lo general no nos escuchamos durante el día. Y es muy importante estar atento a qué palabras elegimos para comunicarnos y expresarnos, porque siempre va a estar el inconsciente ahí haciendo luz, ¿no? Totalmente, totalmente. Para mí hay una situación clave a entender con todo esto y es eh, que nosotros necesitamos pertenecer a nuestro sistema. Y la lealtad tiene mucho que ver con el miedo a ser excluido, a no ser parte, a ser como
dejado de lado. Por eso muchas lealtades están en sintonía con alguien que fue excluido. Un asesino, un estafador, un ladrón, un violador, alguien que hizo algún tipo de daño. Entonces, alguien de las generaciones siguientes va a tener una conducta similar o va a atraer a alguien que tenga una conducta similar para de esa manera tratar de incluir ese ancestro que está pidiendo por ser incluido. Entonces, la pertenencia de la que hablamos tanto los consteladores tiene mucho que ver con la lealtad, porque la exclusión tiene un precio alto y el miedo a la exclusión también. Claro, por ejemplo, si yo nací en una familia que son todos de River, yo tengo que ser de River, ¿cómo voy a ser de otro Y club? sí, ¿No? y sí, y sí. Y a veces hay hasta más sutiles y menos visibles. Yo hoy te decía que estuve buscando y lo busqué en la biología. ¿Qué quiere decir que lo busqué en la biología? Para mí es otra manera de mirarlo, pero es decir lo mismo. Es decir, los animales, nosotros, digamos, hay animales que son animales de manada, viven en grupos familiares, y entonces, o clanes. Y entonces, esa es la estrategia para sobrevivir. Digamos, cazan juntos, recolectan juntos, crían juntos. Entonces, vamos a decir, es como, sí, es una estrategia de supervivencia. Se movilizan en grupo y defienden el territorio en grupo. Siempre va a haber algún líder, claro que sí, pero ahí están los lobos, los perros, la gallina, los leones, los primates, los humanos. Nosotros somos seres de manada, somos mamíferos. Entonces, el imperativo para el animal es pertenecer a su tribu o a su clan. Un lobo solitario no tiene la misma capacidad que un lobo que caza en grupo. Y esto es decir, un animal pequeño, digamos, solo, no va a poder cazar un animal más grande que un conejo, porque la manada tiene una fuerza, y es casi, yo creo que es una memoria como de uno de nuestros cerebros más En básicos, reptiliano, sí. esto de, exacto, esto de la supervivencia en clan. Dormir, que es una cuestión que hoy pasa muchísimo, que los seres humanos tenemos trastornos para el dormir. Mucha gente, hoy me lo decía una paciente, que alguien le había dicho, cuando vos estás yo puedo dormir bien. Y eso es el paralelo a que alguien custodia la entrada a la cueva. Y entonces yo puedo dormir confiando que un animal no va a venir y voy a ser presa de un animal más grande que yo. Entonces, pertenecer al clan es casi como un imperativo biológico, y nosotros somos seres biológicos, con un montón de otras cosas. Ujú. Entonces, esto para mí es como, casi como que es obligatorio ser parte del clan. Y entonces, ¿cómo no voy a ser leal? ¿No? Digo para también mirarlo desde otro lugar, porque si no me quedo simplemente con lo psíquico y psicológico, y también lo estoy viendo desde la biología, Ujú. ¿sí? Por Y, eso te decía, y desde la decime, biología, que por ahí muchos dicen, ay, heredé tal enfermedad de mi madre, heredé. En realidad no heredamos las enfermedades, heredamos las historias de vida. Como repetimos, tenemos los mismos conflictos biológicos y bueno, y la claro, predisposición a eso, ¿no? yo creo que uno hereda un patrón, que hay algo que se transmite, digamos. A mí, cuando las constelaciones llegaron a mi vida, esto de tomar consciente de un inconsciente familiar, donde estoy unida, vuelvo a decir lo mismo que dije, con los otros miembros de la familia por lazos de amor y de lealtad, aún con personas que no conocí, aún con personas que no están vivas. Y la información se transmite, digamos, está disponible. En ese campo, cuando uno hace una constelación, aunque sea online, ahí la información se va a manifestar. Entonces, los seres humanos tenemos una necesidad
pertenecer, de parecernos. Tener la historia de otro legaliza, no, no es que legaliza, confirma mi pertenencia. Tengo los mismos ojos que papá, tengo la misma profesión que mamá, tengo tantos hijos como mi hermana. Hay algo que está grabado, una información que es ancestral. Eso te iba a preguntar justo. ¿Estas lealtades son siempre verticales o yo puedo ser leal a mis hermanos? Yo lo que creo es que, por ejemplo, a ver, yo lo que creo, digamos, yo lo he visto en ciertas poblaciones. Todos trabajan y uno estudia. Esa persona se recibe y rotan. A ver, en el tema de la lealtad, yo miraría mucho en el árbol genealógico, es la hija mayor tal cosa, la hija menor tal otra, los varones tal otra. Cuando uno habla en constelaciones de quedar identificado, no se habla de la misma línea generacional, pero también sabemos que se juega la jerarquía, también sabemos que sabemos el orden de llegada, también sabemos lo de los no nacidos. Eh, Hay situaciones que se comparten, digamos, somos parte de la misma historia. Yo siempre digo, el negocio que fue fundado por el abuelo y siguió mi papá, yo me voy a animar a decir, yo no quiero trabajar en la ferretería de la familia, a mí me gusta pintar. ¿Te imaginas una familia de ferreteros, alguien que quiera pintar? Y salvo que quiera pintar paredes, no va a estar muy. Entonces, ¿me voy a dar el permiso? ¿Voy a hacer uso de mi propia libertad? ¿O esa lealtad me va a tener agarrada y no voy a dar ese paso? No voy a pagar el precio de ser desleal. Me voy a casar con una persona de otra religión, me voy a casar con una persona de otra cultura, voy a decidir que mi vida va a ser en otra ciudad, me voy a ir del pueblo natal. Bueno, ese tipo de preguntas serían las que uno se hace, ¿no? Es como, ¿Y, ¿por dónde va? y estas lealtades siempre son negativas? Por ejemplo, si mi bisabuelo abrió un vivero, mi abuelo se hizo cargo del vivero, mi papá trabajó en el vivero, y a mí me encantan las plantas. ¿Puedo ser leal Lo positivamente? que pasa es que yo lo que creo que hay más que lealtad Es una invisible, yo lo tradición. llamaría los dones. Yo lo llamaría los dones. Yo creo que todos los linajes tienen grandes dones. Eh, en el taller que hicimos de sanación del linaje femenino, nosotros hacemos todo un trabajo de los dones. Y para mí uno de los dones, Débora, es la valentía que tuvieron de cruzar las aguas para vivir mejor. Y para mí ahí sí tengo una responsabilidad, una lealtad. Yo, para mí, esto es personal, pero digamos, intentar vivir plenamente y hacer algo bueno con mi vida es la manera de compensar el paso que ellos dieron, para mí. Es una manera de honrar, por ejemplo, que mi abuelo se subió a un barco y nunca más vio a su madre. Nunca más. ¿Para qué? Para vivir mejor. Entonces, hay muchas historias, y no solo para los que venimos de familias que vienen de Europa, digamos, en nuestro país, en este momento, nuestro país está lleno de personas que vienen de otros países que tomaron el riesgo de vivir mejor. A veces uno se escapa porque, bueno, hay privación de la libertad, o de culto, o de lo que fuera. Entonces, y ahí viene también esto, ¿no? Digamos que ahora se ve muchísimo. Mis abuelos vinieron de España, mi generación, mis hijos se van a España. ¿Es una lealtad? ¿Es completar lo que quedó pendiente? ¿O es un hecho de libre albedrío? Y es una pregunta que cada uno se tiene que ir haciendo, ¿no? Como, eh, yo creo que muchas veces por lealtad, por ejemplo, cambiando un poco de tema, uno acepta etiquetas que me ponen, digamos, la torpe, la olvidadiza, la enamoradiza, la colgada, el tonto, y uno acepta rótulos
que seguramente están emparejados con alguien. Frases tales como los hombres no lloran, y entonces el abuelo no lloraba, papá no llora, y si yo soy varón y te van a llorar, me voy a esconder porque los hombres no lloran. Y son así de sencillos. No es que tienen que ser grandes cosas, ¿no? Es como continuar con la tradición familiar, o no animarme, digamos, pero no es consciente, es inconsciente, a tener un amor pleno porque mamá sufrió y porque la abuela fue abandonada. Claro, o todas las mujeres están solas, solteras, divorciadas, viudas, ¿cómo yo voy a ser feliz en pareja? Exacto, claro. Y a veces también, viste, cuando nosotros hablamos de un destino difícil, de dos personas que estuvieron, por ejemplo, en la guerra y uno se salva y otra no, digamos, no es sistémica, sin embargo, si está ahí, digamos, si alguien me salvó la vida, pasa a ser parte de mi sistema y yo tengo que animarme a vivir plenamente. Bueno, a veces se puede o no, no se puede. El tema es que ser desheredado, excluido, la oveja negra, exiliado, tiene un alto costo, alto, 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 muy alto. Y acá, así viniendo por donde vamos, ¿cómo se Sí. relaciona el tema de las lealtades invisibles con la buena o mala conducta? Lo que pasa que ahí estamos con esto también de las constelaciones, que es la buena y la mala conciencia, Eso, la ¿no? conducta, Digamos, la conciencia, sí, 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 sí. eso. La buena y la mala conciencia, digamos. Si yo soy de una familia, digamos, ¿viste en los pueblos que hay una fábrica donde trabajo uno y trabajo otro y trabajo otro y trabajo otro? Y tengo el puesto vacante porque, digamos, si mi papá estaba ahí, yo voy a ir ahí. Y un día decido que yo quiero ser carpintero y no quiero ir a trabajar a la fábrica. Pero cada vez que agarro la madera me siento en deuda, me siento culpable, me da mala conciencia y lo tengo que resolver. Porque mi corazón no está en la fábrica, está en el olor de la madera o en cada vez que agarro, no sé, el serrucho, la cola, o está ahí. Si mi madre quería ser bailarina, mi abuelo amaba el Colón, yo conocí el Teatro Colón con mi abuelo a los 10 años, pero ella no podía ser bailarina y no lo fue. Hizo cosas con el cuerpo. Yo hoy digo, si yo me hubiera dado cuenta cuando era jovencita, tal vez en vez de tan deportista, yo no sé si no hubiera sido bailarina. Y hoy una hija mía baila. Digo, ¿es de ella? ¿Es del clan? Es esto, la expresión del cuerpo. Es decir, no quiero decir el nombre de mi mamá, pero mi mamá lleva el nombre de una ópera. No le pusieron ese nombre por casualidad. Y mi abuelo no la dejó ser bailarina. A los 10 años yo voy al Colón. Lo primero que voy a ver con mi abuelo es ballet. Vestidita, divina, teatro hermoso. Entonces, digo esto. Mi abuelo era un hombre, el materno, que tenía una cosa por la cultura muy particular. Yo, digamos, ayer me puse a hacer esto que te digo y me di cuenta cuánto me gusta estudiar. No es que yo me olvidé, yo sé cuánto me gusta estudiar. Es lealtad, es mío. Y a veces hay un poco y un poco, porque tal vez esa lealtad termina siendo algo que a mí me mueve el corazón. Y entonces es un don, ¿no? Es Qué como, hermoso. es eso. Y viste, cuando Es, hablabas de que somos mamíferos, que vivimos en manada, eh, lo que el cerebro reptiliano le sirvió para sobrevivir, lo repite. Entonces, a nivel ancestral y milenario tenemos lealtades, que ni siquiera como esto de totalmente. dormir con alguien que nos cuide la cueva, Claro, ¿no? claro, claro. O sea, en lo más Eh, instintivo. Totalmente. El tema es cuando uno
repite por lealtad situaciones que no son beneficiosas para mi devenir individual. O cuando estoy tan enredado en algo que parecería que compensa en el clan, sin embargo no es beneficioso para mi propio desarrollo individual. Y entonces, qué sé yo, lo que hablábamos recién, el no animarme a tener una vida distinta a lo que se espera de mí, una profesión, un oficio, un hobby, animarme a ser la primera mujer que es feliz en mi familia, porque vengo de una seguidilla de mujeres que han sido infelices, ¿no? Como, y muchas veces también se ve en el consultorio personas a las que se le acercan personas que van en sintonía con quién soy yo, pero no van en sintonía con el clan. Y no las dejo entrar a mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque no voy a ser desleal. La religión, ahí a veces tiene mucho que ver, El origen, digamos, la claro, política. la situación económica, el nivel socioeconómico, digamos. Eh, para mí acá hay todo un tema de empezar a ser consciente cuando me estoy saboteando, cuando me estoy metiendo el palo en la rueda, digo yo, ¿no? Como eh, hay personas, hoy se ve menos, pero yo he atendido gente en el consultorio que han vivido matrimonios infelices porque uno se casa para toda la vida. Y eso es una lealtad. O porque Y son aguantamos tantas infelices. cosas que ya está, ¿no? Y no me permito el ser feliz, el explorarme, el conocerme a mí mismo. Y con esto hay mucha gente que es leal y no se da cuenta, ¿no? O sea, tengo que darme cuenta, tiene que haber algo que me mueva, algo que, que yo quiera cambiar. Con solo reconocerlas es suficiente para cambiar, hay que hacer algo al respecto. Mira, para mí hay algo que es, cuando una conducta se te repite demasiado, mírala. Cuando una situación, digamos, a ver, todos los hombres me dejan. Ese es el ejemplo que doy siempre y lo cuento siempre porque lo viví en muchos talleres. Todos los hombres me dejan. Y cuando uno va a ver, digamos, constelás, y vos ves que en realidad estoy identificada con esa novia que el abuelo dejó cuando se subió al barco. Y esa es una lealtad para atraer a un excluido del clan. Entonces, si todos los hombres me dejan, tengo que mirar un poco más allá. Yo no me quiero meter hoy en lo del árbol genealógico, pero para mí trabajar el árbol genealógico, empezar a mirar las repeticiones de oficios, las repeticiones de fechas, los nombres, las enfermedades, los destinos difíciles, los no nacidos. Hay mucha información cuando uno se adentra en conocer su árbol genealógico. Mucha información, Mm. mucha más de la que nos damos cuenta. Es increíble porque a veces en pequeñas cosas me ha pasado de mamás que el niño todo el tiempo hace berrinche y no para de llorar desde que nació, o que el niño no duerme. Y resulta que la del berrinche tuvieron un accidente heavy, ella estando embarazada y ella creyó que se podría haber muerto el bebé y bueno, y el bebé sale gritando, acá estoy, ¿no? Y la otra Sí, tuvieron un asalto cuando ella estaba embarazada, entonces, y fue de noche, entonces el bebé no duerme de noche, ¿no? Esas cosas lo que, sí, que esas cosas tienen, perdóname, decime, sí, te no, que eso, interrumpí. que el proyecto sentido y la gestación marcan el guión de vida y lo que se repite, y a veces no nos damos cuenta de la importancia de cómo fue nuestro embarazo, nuestro parto, nuestra gestación, en qué ambiente. Todo eso va a hablar. Incluso una vez atendí a una persona que me decía que no podía dormir, dice, porque las paredes del edificio son muy finitas
Y después me dice, porque yo antes trabajaba de noche, entonces tenía que estar atento por si me llamaban. Bueno, así. Entonces le digo, ¿quién se murió durmiendo? ¿O qué pasó con...? Y resulta que el abuelo le tiraban los troncos de los árboles de la montaña y él los recibía de abajo. Y se quedó dormido y lo aplastaron. Y se murió. Entonces el nieto no duerme. Bueno, y entonces repite una situación o crea una situación o se crea una situación que está en consonancia con algo que le pasó a un ancestro, una muerte trágica. Para mí hay una clave de Mariana en todo esto, que es esto. Para mí la vida es para ser vivida. Y la pregunta es, ¿yo voy a vivir mi vida o voy a revivir la vida de otro? ¿Yo me voy a animar a ser la actriz principal de mi película o voy a ser la doble de la película de otro? Y para mí ahí hay algo. Cuando yo no estoy pudiendo brillar, ahí donde está mi corazón, ahí donde a mí me toca estar, y uno sabe dónde le toca estar. Porque, no porque sepa, sino porque cuando está lo siente. Y a veces también se sabe. Entonces, para mí, esa es un poco la tarea. Porque lo que heredamos a nivel de lealtades es lo no resuelto, que viene para ser resuelto y que va a crear conductas repetitivas. ¿Sabes lo que se me ocurre? Son contratos invisibles. Como yo si firmara algo que no está, pero que me limita y que me quita mi potencial y me quita mi libertad. Y entonces en algún momento tengo que ser desleal al clan. Y ese proceso no es gratis, tiene un costo, ¿no? Tengo que ser desleal porque puedo quedar excluido. Porque no, digamos, pierdo mi derecho a la pertenencia. La pertenencia en los sistemas de manada, en el clan, es crucial. Y nosotros somos seres de manada. Sí, la civilización nos lo va cambiando, pero somos manada. De ahí venimos. Entonces, para mí eso hay que mirarlo, ¿no? Como la amenaza de ser expulsado es muy alta. Y entonces me quedo y soy leal a lo que se espera de mí o a lo que se espera de las mujeres de mi familia. Para mí la clave con la pregunta que vos me habías hecho es, si yo me veo repitiendo acciones o conductas sin darme cuenta, digamos, inconscientemente, y se repiten, y empiezo a darme cuenta que tiene un olorcito a esto no es individualmente mío, y buscate un espacio para trabajarlo, para mirarlo, empezar a armar tu árbol, animate a mirar con qué ancestro estarás en sintonía, hace un trabajo de cortar esa repetición, hace un trabajo de honrar a ese ancestro y los consteladores decimos, pedile que te mire con buenos ojos cuando vos haces algo diferente. Eso para mí es un poco lo más así como ABC de la lealtad. Saber que son invisibles, que son inconscientes y que son por amor, no es por capricho. Todo es amor. Aún cuando uno repite enfermedades o destinos trágicos. Hay un caso en el libro de en Ay, mis ancestros, que hay un niñito que siempre para la misma época tiene una crisis asmática. Está en el libro, ¿eh? Y cuando empiezan a investigar, porque ella estaba en un hospital en Francia y tenía mucha casuística, llegan a un ancestro, no me acuerdo si era el abuelo o quién, que había muerto en la cámara de gas, o había muerto en una situación de gas. Y el chico tenía situaciones complicadas respiratorias. Entonces ahí hay algo. Yo muchas veces estoy en el consultorio y cuando alguien me habla mucho de algo, le digo, ¿vos sabés la fecha de cumpleaños? Y empiezo a mirar la relación entre las fechas. A ver, esa persona, ¿de quién está jugando
en mi clan, mi jefe, que me taladra, que no me deja libre. Bueno, a ver, ¿quién es en mi clan? Y buscó por fecha, por nombre o por lo que fuera. Esa es una de las tareas que uno hace. Ujú. ¿Sí? Están leyendo preguntas. ¿Hay Sí, preguntas? sí, ahí preguntan, Dale. ¿cómo hacer cuando la misma familia oculta información sobre los ancestros? Mira, yo creo que los secretos familiares es algo que existieron, existen y existirán. Ahora, hay muchas maneras de llegar a tener la información, muchísimas. No solamente, a veces, digamos, yo puedo no tener ancestros vivos y entonces ¿cómo averiguo? Digamos, hay muchas maneras de llegar a esa información y lo silenciado y callado ya me está diciendo algo. De eso no se habla. ¿Por qué de eso no se habla? ¿Qué hay detrás? ¿Qué historia hay detrás de ese que no hablamos? Y aparte, ¿Qué historia hay? viste que cuando empezamos un proceso de mirarnos, la información empieza a llegar. De golpe, mamá nos confiesa, nos cuenta, viene la tía de visita y nos cuenta algo que nunca nos Sí, contó. O sea, realmente, y hoy en internet están todos los árboles genealógicos que hasta puedo encontrar ahí mucha información, sin necesidad ujú. de ir a, si no tenés, por ejemplo, padres vivos, hoy está todo en internet, porque el internet es como el universo, una gran red de toda la información que Pero además somos, es un campo de información que también totalmente. hay que saber leer y escuchar. Eso dicen, cuando abrís el árbol la información llega sola. Hay un par, comentaron, de Caro y Agüero, comentaron que no pudieron leer, no pudieron ni leer o entender el libro Hay mis ancestros. ¿Será que hay que tener cierto conocimiento o es un proceso que cuando es el momento se da? Para mí hay libros que uno va leyendo y leyendo. Es como saliendo del tema que estamos hablando, es Mujeres que corren con los lobos. Sí, Y no es un libro para leer de golpe, no, es un libro para leer cada cuento, leer su parte, ver qué tiene que ver eso conmigo, qué me trae este cuento, de qué está hablando. ¿Por qué? Porque es un libro que está hablando de algo que tiene que ver con el inconsciente colectivo. Es decir, cuando yo hablo de lealtades inconscientes, se transmiten, están en el inconsciente familiar. Entonces, Hay mis ancestros es un libro, habría que ver si es una buena traducción. Yo a veces creo que las malas traducciones dificultan la lectura, pero es un libro para leer, no para, digamos, salvo que sea una persona que esté estudiando, pero no es para estudiar, es para saber que hay un síndrome del aniversario, saber que hay repeticiones, que hay como información que viaja en el transgeneracional. Viaja, va pasando de generación en generación. Casi como nada, podría ser el color de ojos o no. Eh, sí, digamos, yo le diría que investigue un poco su árbol y vuelva a leerlo. Empiece a dibujar. El árbol es un trabajo. Yo cuando doy los talleres de armado del árbol genealógico, yo he tenido árboles armados. Una vez vino una mujer que ella trabajaba con todo el tema de la costura y desplegó una manta enorme y había tejido flores para las mujeres y bastones para los hombres. Y así había armado el árbol. Hermoso era. Después tuve una profesora de cerámica que lo construyó hacia arriba en estructura y colgaban frutitos con cómo estaba armado su árbol. Y a veces simplemente se agarraba lápiz y papel y empezar a hacer los dibujitos y empezar a completar la información. Fechas, años de nacimiento, años de defunción, profesiones, nombres completos, apodos. Ahí hay un trabajo para hacer que no es, ay, lo hago en 5 minutos y ya, se terminó. Y además uno le años. sigue agregando cosas. Sí, 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 años, años. En mi familia yo tengo una tía que hay un programa de computación para hacer, para armar el árbol
en donde sale, bueno, padre, hijo, nieto, bisnieto, bla, 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 y de cada uno se despliega de esta familia, se casa con tal, con la foto, y ella, todos los años va pidiendo información a los nuevos integrantes Claro, y va sumando, y es fabuloso porque tenemos ahí, por el lado paterno, todo el qué árbol, lindo, qué hermoso, lindo, qué hasta lindo. 2 generaciones más que yo, digamos, más abajo que yo. Y para arriba como 5 o 7, no me acuerdo. Pero es fabuloso. Ahora, por el lado de mi mamá, no hay tanta información ahí. Así que, Bueno, pero ¿sabés que ahí hay otras maneras? Yo ya esto creo que en algún vivo te lo conté, pero cuando yo descubrí que yo llevaba el nombre de mi bisabuela, yo era bastante grande ya, y lo único que sabía era el nombre en el idioma que es el dialecto de los judíos de Europa Central. No tenía ningún otro dato, ni cuándo nació, ni dónde nació, nada. Yo sé su nombre, su apellido, dónde vivió, sé todo eso y más. Y tengo cuentos, y tengo historias. Y mi tía que no se acordaba nada, que es la hermana mayor, se empezó a acordar. Entonces, la información llega y las constelaciones son muy reveladoras y la decodificación también. y Todas las conjuntos, terapias, claro, sí, claro. Digamos, el trabajo del transgeneracional, la psicogenealogía, digamos, no voy a decir es infinita, pero digo, no tiene límites. Una vez yo tuve una paciente que tenía que ver con esas familias históricamente argentinas, no sabes lo que era el árbol genealógico, y lo que veíamos era como el nombre María se repetía, no solo en las mujeres, los hombres José María y las mujeres María algo, y la fuerza que tenía el nombre María. Entonces ya ahí hay que ir a buscar más. ¿Qué está diciendo este nombre María? ¿No? Es como, sí, y además con todo el significado que tiene el nombre María, ¿no? Porque también tiene que ver eso. Hay una energía que es importante para el clan. claro, Eh, claro. Y también hay otra cosa que quiero decir, que muchas veces cuando decidimos, digamos, ser desleales a un patrón, digamos, y corremos el riesgo de la exclusión, podemos ser vistos como el enemigo, el raro, el diferente, la que hace esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos quebrando un patrón de un cierto comportamiento familiar. Sí, y además que al cerebro mismo le gusta la rutina, le gusta repetir lo mismo. Entonces, al clan le gusta que esté todo igual, que nada cambie. Entonces, cuando alguien cambia, se resisten, te juzgan, lo que fuere. Entonces, hay que animarse a todo eso, ¿no? A veces es Total. más fácil, como está muy de moda decir la zona de confort, pero a veces es mucho más fácil quedarse ahí y obedecer que animarme a ser quien soy a costas de. Y también muchas Claro. veces es el miedo a todo eso y después cuando sucede, nada que ver, ¿no? Es un alivio. Sí, porque yo igualmente creo que, digamos, cuando yo digo, yo no voy a hacer yo no voy a ser la doble de la película voy a ser la protagonista de mi película. Digamos, no voy a seguir con cierto drama familiar. Digamos, esto también es una responsabilidad. Y cuando me hago consciente de esa carga y decido no cargar esa carga y la empiezo a soltar, ese es el inicio de la sanación. Digamos, yo no cargo más esto que no es mío. Ahora, no es mío y sí es de mi clan. Digamos, le pertenece a algún ancestro. Y tal vez pasó muchas generaciones hasta llegar. Y una repetición y una repetición. Pero la sanación tiene que ver con decir, bueno, hasta acá. Y a veces hay que girar y mirar para atrás y mirar lo que pasó atrás y mirar lo que pasó con mis ancestros y mirarlos con amor, porque hicieron algo muy importante que fue pasar la vida y eso ya los hace importantes. Y grandes. Si alguno de ellos no hubiera estado, la vida no hubiera pasado como pasó y yo no sería ya quien soy. Entonces, es eso.
digamos. Y también uno puede mirar, las lealtades también me hablan de la poderosísima conexión que yo tengo con los miembros de mi clan. Y si decido entonces conectarme desde el tomar los dones, ¿no? Esa es una opción, también está disponible, ¿no? Me parece. Hermoso, hermoso, hermoso. Y ¿podés dar velozmente así un ejemplo de lealtad y un ejemplo de dones, como, o de quebrar una lealtad para seguir lo que mi alma quiere y convertirlo en un don? ¿También se Sí. puede? Y digamos, a ver, vos decís, suponete, alguien que se enamora de alguien que vive en otro país y tengo padres grandes. Me ocupo de alguien, digamos, me voy a ocupar de que ellos estén bien, me lo llevaré, no me lo llevaré, y me voy, digamos, ahí donde me quiero ir. Y ahí yo podría decirte, y yo pienso eso y pienso en mi abuelo que agarró y dejó todo y se vino a Argentina solito. Y después trajo a la esposa, y después trajo al hermano, y después. Entonces yo digo, en esto de animarme a explorar mundos, digamos, a mí mi padre me ha tenido que ir a buscar a tantas partes del mundo, digamos, eso es algo que no tuvo opción y para mí fue un don, digamos, recorrer el mundo. Ahora, bueno, es eso. Y también hay cosas como muy sencillas, tipo, por ejemplo, la felicidad hay que ganársela con trabajo duro. Y si animo a que la felicidad está disponible y me animo a ser, no sé si la primera, pero la que se anime a decir, la felicidad está en el instante, del aquí y ahora. Y si me animo a que no tengo que hacer algo para que los demás estén bien, que no se trata de que los otros estén bien, se trata de que todos estemos bien. Y no me voy a inmolar para. eh, hay muchas, como si yo te dijera, como frases que hablan de las lealtades. Y si me animo que el dinero puede llegar sin trabajar duro, simplemente sea por un intercambio de alguna actividad que a mí me gusta realizar, y no tiene que ser un trabajo sacrificado y sufrido, estoy rompiendo una lealtad. Y a la vez, te voy a hablar de mí, y a la vez yo aprendí de mi papá que había que trabajar. Ahora, trabajo de otra manera. Se sigue, digamos, porque también hay un tema de jerarquía, digamos. Uno tiende a estar en sintonía con los que llegaron antes. Claro, Sí, es porque es como, lo aprendido también, lo que se va pasando. Todas estas frases, los refranes, las creencias, sí. todo heredamos, hasta los Para gestos. mí, totalmente. Las elecciones, digamos, ¿cuán verdadera es mi elección? Para mí la clave, si yo tuviera como que decirte como la frase, es esto de tomar la fuerza de los anteriores, tomar la vida de atrás para animarme a ser la protagonista de mi propia película y no ser la doble de la película de otro. Y mirar con buenos ojos a todos los que estuvieron antes, hayan tenido el destino que hayan tenido. Aún al ladrón, porque ese también forma parte. Y si yo le doy un lugar, hay algo, le doy un lugar como un ancestro, hay una cadena que se rompe, deja de estar excluido, ya forma parte. Y entonces esa situación no va a estar pidiendo un otro que se haga cargo. Es eso. Es en el ejemplo que te di, es si yo miro a la novia del abuelo y digo, vos pertenecés como la primera mujer, como la novia, el alma descansa en paz, la de ella y la mía. Y entonces yo estoy libre para, sí, de verdad, elegir un hombre que no se vaya, que se quede. Los Totalmente. destinos, sí, Ah, y a veces,
si, por ejemplo, papá falleció cuando yo era chica, es probable que yo busque un marido ausente, porque, digamos, ya como yo no tuve padre, mis hijos no van a tener padre. De alguna manera, sin darnos cuenta, porque a veces no es de la misma Ujú. manera, pero sin darnos cuenta, repetimos, ¿no? Entonces, qué importante es cuando algo me hace ruido, cuando algo se repite, poder mirarnos en un espacio de acompañamiento para Sí. poder sanarlo, e incluir, integrar y seguir ampliando la mirada, como siempre decimos. Vos sabés que con esto que decís, yo creo que hoy está, como decíamos al principio, al alcance de la mano muchísimas nuevas terapias y nuevas formas de abordaje, las voy a llamar. Ahora, creo que también hay que ser consciente que hay cosas que uno necesita de un acompañamiento, de un otro que me ayude a mirar, que me ayude a desenvolver, a desenmascarar, a conocer, Que me a no acompañe. desviarme de la ruta, totalmente. Un otro que acompañe el proceso. A mí me parece que son tiempos de eso. Los grupos, los círculos, los talleres, La era de y Acuario. también, claro, y también buscar la información en otras actividades que tal vez no son las intelectuales o mentales. Una danza, yoga, una buena caminata al aire libre y meterme en la naturaleza, bailar. Bailar para mí es, a mí la música, yo lo digo siempre, la música en la pandemia fue mi aliado o aliada, porque es la música, fue mi aliada. Digamos, canciones que me permitían tomar aire, Y la música es la frecuencia que nos une. totalmente, Hermoso. totalmente. Debo, vamos, si querés, cerrando, me gustaría que nos cuentes cuándo son tus próximos talleres ahí en Cava para los que están Bien. en Buenos Aires. Eh, Calculo que los próximos van a ser el fin de largo. Estoy viendo a ver cómo viene esto del fin de largo. Tengo un grupo de mujeres de Rosario que me pidió de nuevo el taller de sanación del linaje, que es un taller muy lindo, que se viene en una versión renovada de 2 módulos, digamos, 2 encuentros distintos. Y constelaciones, noviembre y la primera parte de diciembre va a haber. Después veremos lo que va pasando y seguimos siempre por la consulta individual, presencial y online, con los muñequitos y todo eso. Y tengo ganas del año que viene, para abril, abrir grupos terapéuticos, grupos, empezar a trabajar en grupos, Ay, sí, presenciales y online. qué hermoso. Ahí la Techi nos cuenta que ella fue quien cuidaba la cueva porque estudiaba a la noche para que la abuela durmiera ¿Viste? y que hoy es noctámbula porque se quedó con ese patrón, ¿no? Claro, Hay claro, cuántas lealtades. Bueno, no sé si querés claro. agregar algo más, Debo, sobre este temón hermoso que compartimos hoy. No, me parece que con esto hay para que la gente se comunique contigo, conmigo y haga preguntas. Ahí estuvimos barajando una nueva fecha, digamos, yo estoy abierta a que la gente diga, bueno, hablemos de tal cosa. Sé que el primer vivo, digamos, fue así como un éxito y sé que el de la madre tuvo muchas preguntas y que la gente lo desmenuzó. Entonces, bueno, es esto, es como anímate, cerraría con la frase de anímate a ser la protagonista de tu película. Anímate a ser el protagonista de tu película. Cerraría con esa frase. Y sabemos que tenemos, a ver, como si yo dijera, piolines que nos tiran para atrás. Y también tenemos los recursos para seguir yendo hacia adelante, porque la vida se vive hacia adelante. Eso diría. Y agradecerte, porque la verdad que es tan fluida es la palabra para mí, la manera en que nos encontramos y hablamos y intercambiamos, que nada, creo que podría, exagerada yo, pero podría ser un vivo por semana. Es que
Bueno, a mí me apasiona esto, pero además vos tenés tanta sabiduría, tanto conocimiento, y parece como si nos fuéramos tirando antes de hablar, ya nos vamos tirando, estamos conectadas, y además la gente que está ahí Totalmente. haciéndonos el aguante está en la misma sintonía, entonces todo eso se siente y nos abre a que sigamos. Así que ya vamos a poner fecha para el mes que viene y la Dale, comunicamos para seguir con estos encuentros maravillosos y nutritivos. Gracias, dale. gracias a No, todos los que gracias estuvieron a vos, ahí, a corazón. vos, y animarnos a ser los protagonistas de nuestra peli. Totalmente. O Dale, me serie, encantó. también puede ser una serie con muchas temporadas. Sí, con muchas temporadas, sí, podríamos, sí, en el formato ahora que todo es así, sí, me gusta, también Paso, podría paso a ser, pero paso, que no tenga capítulo a capítulo, final, sin final. es la vida misma, hasta Así, que, como decimos los consteladores, por el tiempo que me toca, me quedo. gracias. De corazón, que estés Adiós. muy bien, gracias, Gracias. gracias. Adiós.